buenas tardes, amigos. Bienvenidos a 24 Horas Dominical. El presidente Daniel Noboa recibirá a Edmundo González Durrutia, reconocido por Ecuador como presidente electo de Venezuela. 2 prefectas y 2 alcaldes de la Revolución Ciudadana que fueron invitados a un almuerzo de bienvenida se negaron a asistir. Además, a 2 semanas de las elecciones generales, el CNE realizó una prueba de sus sistemas en el segundo simulacro nacional. Revisemos los titulares de hoy. Revés para la Liga Azul. El Pleno de la Asamblea posesionará mañana a Roberto González como superintendente de bancos, mientras que la Corte Constitucional activó la fase de seguimiento en este caso. Sigue la campaña. El presidente candidato Daniel Noboa visitó Los Ríos y Guayaquil, mientras que Luisa González hace campaña en Quevedo y estará en La Maná y Zumbagua. Violencia en Santa Elena. 2 personas fueron asesinadas y 3 resultaron heridas tras un ataque armado en la playa de Chipipe. Una de las víctimas es un subjefe de la Comisión de Tránsito del Ecuador. Ecuador se prepara. Cancillería tiene listo un plan de contingencia para posibles deportaciones masivas de ecuatorianos desde Estados Unidos. Medidas de Colombia. El presidente Gustavo Petro bloqueó el ingreso de vuelos con migrantes deportados desde Estados Unidos. Intercambio de rehenes. 4 soldados israelíes fueron liberados por el grupo Hamas a cambio de 200 prisioneros palestinos como parte del cese al fuego. En deportes, buen inicio del año de Jonathan Narváez, campeón en Australia. Y Liga Deportiva Universitaria, en una noche emotiva, presentó a su equipo 2025. Teleamazonas presenta 24 Horas con Belén Merizalde. Aquí empezamos, amigos. Como les comentábamos, 2 alcaldes y 2 prefectas desistieron de la invitación del presidente Daniel Noboa al almuerzo oficial con Edmundo González, reconocido por Ecuador como presidente electo de Venezuela. Mientras tanto, la comunidad venezolana en Ecuador se prepara para recibir a González. Es un hecho que el líder opositor Edmundo González visitará el Ecuador este lunes, pero también es un hecho que las autoridades correístas invitadas a un almuerzo con González, reconocido por Ecuador como presidente de Venezuela, no asistirán. Se trata de Pavel Muñoz, alcalde de Quito, Paola Pavón, prefecta de Pichincha, Aquiles Álvarez, alcalde de Guayaquil y Marcela Aguiñaga, prefecta del Guayas, quienes vía redes sociales se pronunciaron este sábado. La primera en hacerlo fue Aguiñaga, quien en un corto mensaje en X dijo que está fuera del país, por lo que no asistirá. Una hora después, Aquiles respondió la invitación de Noboa con otra invitación, pues dijo que antes de hablar de temas internacionales, habrá que hablar de Guayaquil. Por ello convocó a Noboa el próximo 4 de febrero a la 1 de la tarde, siendo la segunda autoridad en rechazar la invitación del primer mandatario. Más tarde, Pavel Muñoz, alcalde de Quito, señaló que no asistirá, entre otras cosas, porque ya fue sancionado previamente por el Tribunal Contencioso Electoral al ser parte de la campaña de Luisa González en 2023, refiriéndose a esta invitación como un acto de proselitismo político de Noboa en calidad de candidato. De manera parecida, la prefecta de Pichincha se excusó de asistir, pues señaló que como autoridad electa no puede participar de actividades proselitistas mientras dure la campaña. Eso a pesar de que este es un evento oficial al que Noboa convoca como presidente de la República y no como candidato. Y es que la visita de Edmundo González responde a una gira internacional realizada para consolidar su reconocimiento como presidente electo de Venezuela. Y por ello la comunidad de venezolanos en Ecuador se alista para recibirlo. De hecho, la mañana de este domingo, líderes de esta comunidad se reunieron en la capital en Cancillería para definir los detalles previo a la llegada de González. En Quito, Brigitte Mancheno, Teleamazonas. La Corte Constitucional dejó sin efecto la ley antipillos que fue archivada en primer debate del Pleno del Legislativo. Sin embargo, este órgano recalcó que el presidente Daniel Noboa puede presentar un nuevo proyecto de ley.
La decisión fue tomada en las últimas horas. La Corte Constitucional confirmó que la ley antipillos promulgada por el presidente de la República, Daniel Noboa, no va más. Textualmente, el dictamen señala que este órgano determinó que el presidente no estaba habilitado para promulgar ni disponer su publicación en el registro oficial. Por tanto, la ley orgánica para la mejora recaudatoria a través del combate al lavado de activos tiene un vicio de inconstitucionalidad por la forma que es insubsanable y debe ser expulsada del ordenamiento jurídico. Recordemos que la polémica de esta ley surgió porque la Asamblea Nacional la archivó en primer debate. Aún así, el primer mandatario publicó esta norma en el registro oficial vía decreto ley, pero un mes después, la Corte Constitucional finalmente le dio la razón al legislativo. Implica que no se siguieron los trámites legislativos adecuados para promulgar esta ley. Entonces, básicamente lo que la Corte dictaminó es que como no se siguieron los procedimientos legislativos y precisamente porque el legislativo, en este caso la Asamblea Nacional, ya había archivado este proyecto de ley, el presidente no podía promulgarla automáticamente ante el registro oficial. Según el constitucionalista, que el primer mandatario haya publicado esta ley en el registro oficial no recae en sanciones. Además, la Corte Constitucional determinó que el presidente de la República mantiene intacta su potestad constitucional de iniciativa legislativa para presentar un nuevo proyecto de ley, si así lo estima pertinente. Entonces el presidente tiene a salvo su derecho de volver, en virtud de su facultad de colegislador, enviar un nuevo proyecto económico urgente si gusta hacerlo por exactamente lo mismo, y obviamente la Asamblea tendrá que darle tratamiento que establece tanto la Constitución como la ley orgánica de la función legislativa. Tras esta decisión, la Asamblea Nacional se pronunció mediante este comunicado, aclarando que no permitirán que a través de leyes se aumenten impuestos a los ecuatorianos. Recordemos que la ley antipillos que la Corte Constitucional deja sin efecto abarcaba impuestos para la compra y venta de vehículos usados, contemplaba sociedades anónimas en el fútbol y reestructuraba la unidad de análisis financiero y económico, algo que no va más. En Quito, Ismenia Solórzano, Teleamazonas. La Corte Constitucional hará un seguimiento a la sentencia sobre el superintendente de bancos y solicitó un informe al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social por este tema. Según expertos, la decisión incluso podría llevar a la destitución de varios consejeros de esa entidad. El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social sigue dando de qué hablar. La Corte Constitucional anunció la noche de este viernes que hará seguimiento a la sentencia del pasado 5 de diciembre de 2024 sobre el superintendente de bancos. Pues según el organismo, esta sentencia tiene el carácter definitiva e inapelable, además que es de inmediato cumplimiento. Se trata de la designación de Roberto Romero como superintendente de bancos, pero que sin embargo el 22 de enero los consejeros considerados de la Liga Azul, Augusto Verduga, Yadira Saltos y Eduardo Franco Lor, así como Nicole Bonifaz, votaron para que Raúl González asuma esta entidad. Lo que los últimos días y horas muestran es que el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social incumplió lo dispuesto por la Corte Constitucional respecto a que no se pueden inobservar, tocar las situaciones jurídicas consolidadas del proceso de selección del nuevo superintendente de bancos. Y no solo eso, sino que los consejeros movieron la designación de Roberto Romero para el año 2027. Recordemos que Romero denunció este hecho a la Fiscalía, por lo que este viernes al mediodía fueron allanados los despachos de los consejeros de la denominada Liga Azul. Según Michelle Calvache, exintegrante del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, las actuaciones tomadas al interior de esa entidad culminarían con este escenario. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Anteriores seguimientos que ha hecho la Corte Constitucional es sumamente claro. En el caso de los anteriores, 7 consejeros de participación ciudadana fueron destituidos en nuestro periodo. Fue destituido Allen Berbera. En este sentido, en los próximos días, una vez que se presenten los descargos, lo más probable es que se haga en este caso la destitución de los 3 de la Liga Azul más Nicole Bonifaz. En Quito, Ismenia Solórzano, Teleamazonas. Y sobre este mismo tema, la presidenta de la Asamblea Nacional, Esther Cuesta, convocó para la tarde de este lunes al Pleno para posesionar a Roberto González como superintendente de bancos. Esta decisión se da luego de que recibiera un oficio del presidente del Consejo de Participación Ciudadana, Andrés Fantoni, para que Romero pueda ya entrar en funciones. El
presidente candidato Daniel Noboa realizó un recorrido en la mañana de hoy en la ciudad de Babahoyo, en la provincia de Los Ríos. En esta caravana, Noboa estuvo acompañado por algunos asambleístas y también por simpatizantes que recorrieron diversas calles de esa ciudad. Posteriormente se dirigió a la ciudad de Milagro y se prevé que en el transcurso de la tarde se movilice en una caravana por varias calles del norte de Guayaquil. Así también los otros candidatos presidenciales continúan recorriendo el país a menos de 2 semanas de las elecciones. Muchos de ellos estuvieron este fin de semana en la provincia de Guayas. Menos de 2 semanas restan para que los candidatos realicen actividades como parte de la campaña electoral que será hasta el 6 de febrero. Y es por ello que este fin de semana han tratado de visitar la mayor cantidad de cantones y provincias. El objetivo, socializar sus planes de campaña y darse a conocer. Este domingo, por ejemplo, la candidata del correísmo, Luisa González, estuvo en Quevedo, en donde se reunió con sus simpatizantes en un evento masivo. Pero también tiene planificadas actividades en La Maná y Zumbagua, a las 4 y 6 de la tarde respectivamente. Así también este fin de semana el candidato Francesco Tabaqui visitó barrios populares del norte de Guayaquil con los candidatos a la Asamblea Nacional. Así también Juan Iván Cueva del Movimiento Amigo recorrió Machala y denunció el hackeo de sus cuentas en redes sociales. Preocupante para toda la ciudadanía que nuestros datos se encuentren vulnerables. Jimmy Jairala de Centro Democrático por su parte estuvo en Guayas, recorrió Durán, San Borondón y Guayaquil. Por eso la seguridad regresa al Ecuador el 9 de febrero. Así también la apuesta del PSC Henry Kronfle lideró una caravana en el norte de Guayaquil. Allí habló sobre sus propuestas de seguridad y empleo. Mientras tanto, paralelas a estas actividades, los candidatos le apuestan a las redes sociales para compartir sus propuestas. Por ejemplo, el candidato por Pachacutic, Leonidas Sisa, anunció en X que de llegar al poder conversará con el presidente de los Estados Unidos. Como gobierno, nuestra prioridad será trabajar con organismos internacionales para que en medio de esta arremetida se respeten sus derechos humanos. Y así los candidatos esperan llegar a más personas con sus propuestas, sobre todo a quienes aún no se deciden por quién votar. En Quito, Brigitte Mancheno, Teleamazonas. Legislar en temas laborales, de seguridad, salud y educación son varias de las propuestas de los candidatos a la Asamblea Nacional. Además, varios aspirantes enfocan sus planes de trabajo en materia energética. El tiempo se acorta y los candidatos a las diferentes dignidades pisan el acelerador en este proceso electoral. Quienes aspiran a una curul en el Palacio Legislativo están conscientes de las problemáticas en temas de seguridad, empleo y salud que atraviesan no solo la capital, sino todo el territorio. Y en torno a ello han elaborado sus propuestas. Mauro Andino, candidato a asambleísta por Pachacutic, Distrito Norte de Quito, por ejemplo, está enfocado en 2 proyectos en caso de llegar a la Asamblea Nacional. Uno de ellos, respaldar la economía de las pequeñas y medianas empresas. Y en materia de salud, impulsará un proyecto que reduzca los costos de la medicina. ¿Qué propongo yo? En el Código Orgánico de la Salud se debe incorporar que el costo de esas medicinas será similar al costo que se cobra en los países de origen de la farmacéutica que produce esa medicina. Quien ya fue asambleísta provincial y plantea llegar nuevamente al cargo por el movimiento Construye es Jorge Peñafiel. Una de sus propuestas en materia laboral plantea generar más fuentes de empleo impulsando desde el legislativo el contrato laboral por horas. El contrato laboral por horas va a abrir la oportunidad para que los jóvenes puedan trabajar y estudiar. Y además es sin precarizar, porque es para nuevos trabajos. Además, vamos a incorporar todos los beneficios sociales que tiene el trabajo. Natalie Pernet, por el Partido Social Cristiano, tiene claro que el desempleo es una de las principales detonantes que estaría desencadenando en varias problemáticas sociales. Por eso, lo que buscará es combatir la informalidad. Pero además, en caso de llegar a la Asamblea Nacional, creará alianzas público-privadas para garantizar la educación. Es decir, que tú tengas virtualidad, tengas capacitación docente, estructuras en las provincias en donde hoy no hay educación pública que vengan del capital privado, de forma tal que el derecho se siga garantizando como público. Héctor Rodríguez, candidato por la Revolución Ciudadana, destacó que los principales puntos que se tratarán en asamblea incluyen el Plan Impulsa, una iniciativa para reducir las tasas de interés. Por otro lado, pondrá énfasis en el tema energético, explica. ¿Cómo cuáles? Por ejemplo, nosotros debemos hacer transferencia tecnológica hacia las industrias clave para que puedan tener una capacidad competitiva, como ya se logró, por ejemplo, con
las flores o con el camarón. Nosotros tenemos un agro fuerte que es digno de atención y transferencia tecnológica. Otra de las candidatas que busca llegar por segunda ocasión a ocupar una curul en la Asamblea Nacional es Natalie Morillo. Si bien hay varios temas por los cuales concluir, explica, en justicia esto es lo que propone. Tenemos que hacer una fiscalización al sistema de justicia para evitar que jueces y fiscales sean cooptados por el crimen organizado. De esta manera, los candidatos esperan ser parte de los 151 asambleístas que serán elegidos por voto popular el próximo domingo 9 de febrero. En Quito, Ismenia Solórzano, Teleamazonas. Y hoy las 24 provincias del país probaron los sistemas informáticos, logísticos y operativos previo a las elecciones generales del 9 de febrero. Además, las fuerzas del orden validaron planes de emergencia en caso de eventos adversos que puedan ocurrir durante los comicios. Vamos a hacer contacto a esta hora con Brigitte Mancheno para que nos cuente los detalles de este simulacro nacional. Hola, Brigitte. Hola Belén, muy buenas tardes. Día importante en el calendario electoral y precisamente nosotros nos encontramos en el Centro de Procesamiento Electoral de Pichincha, esto en el Centro de Convenciones Bicentenario. Lo que está pasando aquí es la instalación pública permanente de escrutinio solo de la provincia de Pichincha. Esto ha iniciado pues este domingo luego del simulacro que fue convocado la mañana de este día. Ahora, en total, solo en la provincia se han desplegado al menos 900 personas para ya iniciar con este proceso, pero queremos contarles brevemente de qué se trata esta sesión pública permanente de escrutinio. Lenin, aquí llegarán todas las actas ya el día de elecciones solo de Pichincha. Exactamente, estamos ahorita realizando lo que viene siendo el simulacro de lo que es la sesión permanente de escrutinio. En este caso nosotros como Junta nos instalamos y realizamos el escrutinio de cada una de las actas. Nos llega de cada uno de los recintos electorales, tanto al sistema como nosotros como cuerpo colegiado que somos, y instalamos para seguir contabilizando los votos de cada uno de ellos. Aquí contarán con la fuerza pública, de igual manera el personal ya para este 9 de febrero es lo que pasará solo en Pichincha. Exactamente, estamos con lo que viene siendo la Policía Nacional y miembros de las fuerzas militares ya dentro de lo que viene a ser el Centro de Procesamiento Electoral y con custodia total de lo que vendría a ser el CP. Así es, ya pudieron escuchar un poco de qué se trata lo que será aquí una sesión pública permanente de escrutinio. Ahora, también esta mañana fue un simulacro importante previo a las elecciones a nivel nacional. Revisemos un poco de las declaraciones de las autoridades. Este domingo el Consejo Nacional Electoral probó el 100% del sistema informático y logístico para las elecciones generales del próximo 9 de febrero. En las 24 provincias del país se probó el funcionamiento de los centros de digitalización de actas. Desde Guayas, la presidenta del CNE resaltó la importancia de este simulacro. La mano con la tecnología y el compromiso de nuestros funcionarios, sistema informático de escrutinios y resultados CIE hoy se pondrá a punto para llegar de manera limpia y transparente el próximo 9 de febrero. Así también Atamaín reconoció la presencia de observadores durante este proceso electoral, que en cumplimiento con el cronograma se realiza un segundo simulacro a nivel nacional. A los 1.275 observadores electorales nacionales e internacionales que siguen de cerca las distintas fases de este proceso. La infraestructura tecnológica y operativa fue probada con 2.000 recintos activos. 1.678 como centros de digitalización de actas donde se realizará el escaneo de las actas de escrutinio y 666 que se utilizarán para poner en práctica el traslado seguro y efectivo de las actas. Pero también Policía Nacional y Fuerzas Armadas validaron sus planes de emergencia en el caso de eventos adversos. Por ejemplo, cuando mochilas y objetos son abandonados con presunto material explosivo. Continuamos con el robot y al último nosotros procedemos con el técnico en explosivos del cual se va a acercar al paquete. A 2 semanas de las elecciones, autoridades aseguran que la transparencia en el conteo de votos y digitalización de actas está garantizada, para así reflejar la voluntad popular de manera oportuna. En Quito, Brigitte Mancheno, Teleamazonas. Y bien, como ya pudieron escuchar dentro de este simulacro, lo que se realiza es poner a punto todo este sistema operativo, también electrónico, para pues garantizar la transparencia de estos comicios que serán el próximo 9 de febrero. Ocurrió ya el segundo simulacro a nivel nacional y aquí en Pichincha pues se ha instalado esta sesión permanente de escrutinio. Sobre este tema electoral, en nuestras próximas emisiones les tendremos más detalles. Muy buenas tardes.
Gracias, Brigitte. Una buena tarde para ti. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, bloqueó la entrada de vuelos de deportación provenientes de Estados Unidos. Esto mientras México abre el primer albergue temporal en Tijuana para recibir a migrantes deportados. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, anunció este domingo que está bloqueando los vuelos militares de deportación provenientes de Estados Unidos. Mediante su cuenta de X, el mandatario aseguró que no se puede tratar a los migrantes colombianos como criminales. Petro agregó que Estados Unidos debe establecer un protocolo de tratamiento digno a los migrantes antes de ser recibidos en Colombia. Tras estas declaraciones, el Departamento de Estado de Estados Unidos informó sobre el cierre de la sección de visas en Colombia a partir del 27 de enero. Mientras tanto, Brasil condenó este sábado el desprecio a los derechos fundamentales de cerca de 80 migrantes ilegales brasileños deportados desde Estados Unidos, que fueron esposados durante el viaje. El Ministerio de Justicia ordenó a las autoridades estadounidenses que le retiraran las esposas a los deportados cuando el avión llegó a la ciudad de Manaus. El presidente estadounidense Donald Trump aún no se ha pronunciado sobre el tema. Por otra parte, así lucen los espacios del albergue temporal que abrió este sábado el gobierno de México en la ciudad fronteriza de Tijuana para recibir a los migrantes que sean deportados de Estados Unidos en medio de las redadas del gobierno de Donald Trump. La secretaria de Medio Ambiente del Estado mexicano de Baja California, Mónica Vega, indicó que el albergue ya está listo para recibir exclusivamente a los mexicanos que sean repatriados. Estará brindando alimento a las personas. Tenemos 2 espacios para atención médica, para atención psicológica, su número de seguro social para que puedan tener acceso a servicios médicos. La funcionaria especificó que el espacio será resguardado por elementos de la Guardia Nacional y el Ejército Mexicano para salvaguardar la integridad de las personas. El albergue abre días después de que se presentara la estrategia México te abraza, con la que el gobierno busca reintegrar a los mexicanos deportados por Trump mediante promesas de empleo, programas sociales, apoyo de traslado por el país y la tarjeta Paisano Bienestar de más de $97. María Fernanda Utreras, Teleamazonas. La Cancillería tiene listo un plan de contingencia ante una posible deportación masiva de migrantes ecuatorianos desde Estados Unidos. La Federación de Migrantes Retornados pide que se socialicen las medidas que se adoptarán desde el Estado. Las posibles deportaciones masivas de migrantes desde Estados Unidos encendieron las alarmas de varios países y Ecuador no es la excepción. Aunque no se tiene una cifra oficial, la Cancillería estima que alrededor de 500.000 ecuatorianos residen en esa nación de forma irregular, lo que a decir del exministro de Relaciones Exteriores Juan Carlos Holguín es preocupante, pues la migración ilegal está ligada directamente con el accionar de grupos criminales. Son generalmente personas ligadas a la minería ilegal las que proponen a un joven salir hacia Estados Unidos, les dan ellos el préstamo. A partir de Colombia entran cómplices de estas estructuras y empiezan a vacunar a las familias acá hasta que terminan secuestrados en México por las estructuras que generalmente son Jalisco Nueva Generación o Sinaloa. Frente a las deportaciones que ya se ejecutan en el país norteamericano, Ecuador se prepara. Por primera vez en el Ecuador se crea, con ayuda del Programa Mundial de Alimentos, paquetes para recibir a los ecuatorianos que retornan en forma forzosa al Ecuador. La canciller Gabriela Sommerfeld explica que ese paquete será diferenciado para cada necesidad. De educación, si es niño, de salud fijo, no importa su edad, hasta un chip de teléfono para que pueda empezar a hacer llamadas, dinero para que se pueda transportar a donde están sus familiares, ayuda psicológica. Desde la Federación de Migrantes Retornados del Ecuador están atentos a lo que pueda ocurrir en las próximas semanas y meses. No estamos en la época de hace 10 años atrás. Ahora estamos en un Ecuador en donde no existe empleo, que no existen las posibilidades ni siquiera para los profesionales, peor para las personas que no tienen una profesión. Explican que lo que se requiere son, por ejemplo, créditos blandos para que los migrantes puedan iniciar de nuevo en su país y con ello pagar las deudas que implica migrar. Y piden a las autoridades que socialicen las medidas que van a tomar para evitar una crisis mayor. Belén Merizalde, Teleamazonas.
Mañana en MasterChef Celebrity. Bueno, cocineros, para este reto de presión van a tener que hacer un croquembouche. Es fácil. Concentration. No sé. Eso no se va a hacer, dijo. Empieza de nuevo. Creo que no vamos a terminar. También hiciste caramelo, qué bien. Con naranja. ¡Ay, se va a caer, se va a caer! ¡No! ¡No! ¡Se va a caer! Cuidado. MasterChef Celebrity Ecuador. De lunes a viernes 9 de la noche. Y su reprise 11:45 de la noche. Teleamazonas. Vamos a devolver la paz y la seguridad a nuestros barrios y ciudades mediante sistemas de inteligencia y con estrategias de ataque y defensa. Actuaremos a través del bloque de seguridad para atacar a la delincuencia organizada, el narcotráfico, la trata de personas y la minería ilegal. Crearemos programas y servicios comunitarios con el fin de prevenir y contrarrestar la delincuencia juvenil. Fortaleceremos las políticas de ciberseguridad y protección de datos personales, precautelando la seguridad y privacidad de la ciudadanía. Vota todo 7. Daniel Noboa, presidente. Los candidatos a la presidencia, la dolarización, el seguro social, la obra pública, la economía y el empleo, las relaciones internacionales, Estados Unidos y Venezuela, la educación, los jóvenes y el porvenir, un diálogo frontal, definiciones claras, posiciones concretas. Invitados: Henry Cucalón, Carlos Rabascal, Jorge Escala. Los candidatos hablan en Hora 25, hoy a las 10 de la noche, por Teleamazonas. Horas con 26 minutos. Este fin de semana, 2 agentes de la Comisión de Tránsito del Ecuador fueron asesinados en ataques armados bajo la modalidad de sicariato. Los hechos violentos se registraron en el balneario de Chipipe, en Salinas, y en la ciudadela Jaime Roldós, en el cantón Naranjito. 2 hechos violentos se registraron este fin de semana en varios puntos del país, dejando como resultado 2 agentes de la Comisión de Tránsito del Ecuador asesinados por la modalidad sicariato. El primer hecho ocurrió pasado las 8 de la noche del sábado en el balneario Chipipe, en Salinas, donde 4 personas fueron víctimas de un ataque armado, mientras se encontraban en una reunión entre amigos. Este violento ataque dejó 2 personas fallecidas y 2 heridas. Y entre los fallecidos se encuentra el teniente coronel Ronald Gancino, jefe de la Unidad de Control de Tránsito de Salinas. Había laborado hasta las 17 horas y a las 18 horas parece que tuvo una reunión social y se trasladaron a la playa de Chipipe. Aproximadamente a las 20 horas se dan los sucesos, pero no le podría precisar si verdaderamente pues, él fue amenazado. Y están las investigaciones correspondientes por parte de la policía y por parte de nuestra institución. El segundo ataque armado se registró en la ciudadela Jaime Roldós, en el cantón Naranjito, la madrugada del domingo, donde un sicario acabó con la vida del cabo primero Clever Pérez Campos, mientras se encontraba en una reunión familiar. Ante estos lamentables hechos, la CTE ha dispuesto una capilla ardiente en la ciudad de Guayaquil para que ambos cuerpos sean velados. En todo caso, pues nosotros tenemos la capilla ardiente listo. Ellos decidirán si de pronto van a una sala de velaciones particulares o en su defecto lo recibimos aquí en nuestra capilla. Los 2 se encontraban fuera de servicio, ya habían cumplido su misión de trabajo y se encontraban en sus lugares, tanto de la familia o en un lugar social donde ellos decidieron estar. La Policía Nacional ya se encuentra realizando las debidas investigaciones para dar con el paradero de estos sicarios que protagonizaron estos hechos violentos. Ricardo Cruzati, Teleamazonas. Tras un operativo contra la minería ilegal en la parroquia Camilo Ponce Enríquez, provincia de Azuay, militares destruyeron varias retroexcavadoras, una bocamina ilegal en Muyuyacu y tacos explosivos. De acuerdo con las autoridades, la maquinaria la cumplía con los trámites correspondientes para la explotación minera. Además, indicaron que los equipos estarían trabajando para grupos irregulares. En el marco del proyecto Anticípate por el Cotopaxi en La Tacunga, se realizó un simulacro de escritorio para medir el nivel de respuesta ante una emergencia. Este ejercicio permite evaluar los procesos de atención, capacitación y coordinación de entidades responsables de la gestión de emergencias.
Autoridades y técnicos participaron del primer simulacro de escritorio provincial en respuesta a emergencias, simulando una posible erupción del volcán Cotopaxi. El día de hoy justamente estamos organizando un ejercicio para justamente ver la efectividad que tienen estos planes y en el caso que tengamos que corregirlos, modificarlos. Pero la idea es empezar a trabajar de manera articulada y de manera responsable en el tema de garantizar la respuesta efectiva ante la ocurrencia de eventos adversos. El objetivo, evaluar los procesos de capacitación en atención y coordinación de los planes de emergencia actualizados de los GAD parroquiales, cantonales y provincial. Es muy importante de que su realización, pues muchas veces tenemos los protocolos y todo solo sobre papel y hasta que no nos ponemos realmente en la práctica no nos damos cuenta de cuáles son las falencias en comunicación ni cuáles son nuestros puntos débiles. Representantes de la academia recomiendan fortalecer los procesos de preparación antes de cualquier evento adverso. El volcán Cotopaxi debe tener una mirada especial, lo están haciendo a través del Instituto Geofísico de la Politécnica Nacional y nos toca a nosotros, a los ciudadanos y a la academia, prepararnos y ayudar a preparar a la gente para que en el momento que se materialice un evento de estos, de acuerdo a la comunidad en donde estamos preparados. El Instituto Geofísico emite informes semanales del estado actual del volcán Cotopaxi. Una actividad baja con tendencia ascendente. Hemos visto unos ligeros cambios que por ahora no son alarmantes y no creemos que van a llevar inmediatamente a una erupción. El COE provincial en su segunda etapa realizará simulacros territoriales para medir el nivel de respuesta de los habitantes en determinadas zonas. En Latacunga, Juan Pablo Toro, Teleamazonas. Mañana, Pedro tiene más claros sus sentimientos. ¿Y Gina, regresaste con ella? No, pero después de conocer a Elena, no sé si es la mujer con la que me quiera casar. Mientras Ernesto se ciega por los celos. Este pejo quiere arrebatarme a los 2 seres que más amo y no se lo voy a permitir. Te doy la vida. Mañana a las 6 de la tarde. Ecuador brilla auténticamente. Esa soy yo, en blanco, sin saber qué responder cuando mi amiga me dijo, ¿cómo puede ser que no conozcas Galápagos? Ese momento me di cuenta que es verdad, que lo acepto. Soy una extranjera en mi país. Hasta que un día decidí dejar de serlo. Me animé, fui a Galápagos y comprobé que el paraíso existe. Deja de ser un extranjero en tu tierra. No pierdas tiempo, descubre tu Ecuador. El nuevo Ecuador resuelve. Autorización número 3534. CNE, Elecciones Generales 2025. Mañana, casi peloteros y rezagados se enfrentan en esta batalla de conocimiento. Cuando me quedo sin un centavo, empiezo a hurgar en el cajón, en los bolsillos. Tendrán que superar preguntas algo complicadas. ¿A quién no debes enviarle mensajes si estás con unos traguitos de más? A tu ex, a la señora, a la esposa. No te pierdas un programa emocionante de 100 ecuatorianos dicen. Mañana, 7 de la noche, por Teleamazonas. Seguimos con más noticias. Hace 30 años, el 26 de enero de 1995, el ejército ecuatoriano expulsó una patrulla peruana que se había infiltrado en los altos del Cenepa. Y así inició el conflicto. Hoy quienes combatieron esta guerra nos cuentan cómo fue ese día. Este fue el grito de guerra de entre los muchos que tenían cuando hace 30 años los combatientes del Cenepa lograron desalojar a las tropas peruanas que construyeron un helipuerto en el Valle del Cenepa, en Base Norte. Desde la época independentista, Ecuador y Perú mantenían conflictos limítrofes. El protocolo de Río de Janeiro, firmado luego de la guerra del 41, también con Perú, no contemplaba la zona del Cenepa. Nuestras tropas no se dieron cuenta de que existía el río Cenepa. Y esos 78 kilómetros que no fueron delimitados son los que en los últimos 50 años nos habían llevado a determinar exactamente cuáles son los límites. Siempre fueron ecuatorianos, porque la tesis ecuatoriana es que fuimos invadidos y fuimos al Alto Cenepa para defender la dignidad y el honor de los ecuatorianos. En la cabecera del Cenepa
se detectó a una patrulla peruana infiltrada, se pudo establecer de que había un helipuerto. El 24 de enero, ahí es cuando yo recibo de mi general Moncayo y de mi comandante Wagner Bravo una orden de operaciones escrita a mano en la que nosotros debíamos cumplir una misión que era el desalojo de la fuerza peruana de la cabecera del río Cenepa. Así, el 26 de enero, las Fuerzas Armadas aprovecharon el principio de guerra de la sorpresa y atacaron la posición defendida por tropas peruanas, aprovechando su entrenamiento de toda una vida. ¡El Amazonas es y será nuestro! Ya a las puertas del conflicto, el entrenamiento era continuo, diario, de mañana, tarde y de noche. Posterior a ello, los soldados peruanos atacaron a las fuerzas del ejército ecuatoriano. Sin embargo, fue repelido, al igual que un intento de desembarco de tropas del país vecino en el helipuerto de Tiwinsa. Posterior a ello, nos enteramos que este helicóptero fue a caer en las orillas del río Cenepa. Nunca en nuestro sector de Tiwinsa pudo ingresar tropa alguna peruana. Así, el 29 de enero a las 4:30 de la tarde, el capitán Isaac Ochoa dio parte por radio de la victoria de Ecuador. La bandera del país corona el asta. Pueblo libre sol, pueblo libre sol. Esa era la clave para prácticamente decir que estaba consolidado y que estábamos nosotros ya con el objetivo asegurado. Para los combatientes fue vital el apoyo del pueblo ecuatoriano. Llegó un helicóptero y bajaron con cartas, bajaron con mensajes para soportar el hambre, el dolor y estar con más valentía para superar al enemigo. Pero ante la necesidad de la defensa de la patria, el pueblo ecuatoriano se unió. A partir de 1995 el Ecuador es otro. El conflicto del Cenepa, que inició el 26 de enero de 1995 y finalizó el 28 de febrero del mismo año, dejó un saldo de 33 soldados ecuatorianos caídos, que al día de hoy son honrados por el pueblo y se les guarda respeto por haber defendido nuestra patria, al igual que a la tierra en la que se gestó esta guerra. María Gracia Chacón, Teleamazonas. El próximo 30 de enero se llevará a cabo la segunda edición de Mujeres Colibrí, líderes que cambian vidas. Se trata de un evento que premiará a mujeres que han inspirado desde distintas trincheras durante el 2024. Si algo caracterizó al 2024 es la destacada participación y empoderamiento de mujeres líderes en distintos ámbitos profesionales, sociales y deportivos. Por ello, la organización Mujeres Colibrí tiene el propósito de reconocer y celebrar el liderazgo de cada una de ellas y sus logros significativos. Esta segunda edición tiene un significado muy importante porque, aparte de agradecer a toda la empresa privada que ha estado con nosotros, queremos resaltar a esas mujeres que están detrás de proyectos importantes y que están detrás de la empresa privada. También queremos reconocer a nuestras deportistas, a nuestras comunicadoras y también a proyectos sociales que están dentro de fundaciones y que nos han ayudado a cambiar realidades. En total habrán 13 categorías de nominación. Lo que Mujeres Colibrí busca con estos espacios es destacar el rol de estas profesionales, figuras a cargo de proyectos sociales y deportistas, para con ello continuar promoviendo el empoderamiento femenino a través de la visibilidad de mujeres líderes, fomentando así la igualdad de oportunidades y la reducción de la brecha de género. Este año hemos abierto la categoría de mejor comunicadora y líder de opinión, en el que están postuladas dos periodistas de Teleamazonas, que es Helen Quiñones, que salió de la casa de Teleamazonas, y Andrea Samaniego, pues que han sido nominadas para recibir este reconocimiento. Alrededor de 20 mujeres destacadas serán quienes reciban estos reconocimientos el próximo 30 de enero. En Quito, Ismenia Solórzano, Teleamazonas. Mañana, los ricos son acusados de un robo. Pero Mariela, si yo o alguien de mi familia tuviera esa plata, ¿usted cree que estaríamos acá? Tiene toda la razón. Mientras Ana María disfruta del dinero de los Yachoque. Una botella de champaña francesa bien helada y que me llame el encargado del bar. Bajo el mismo techo, mañana, 9:30 de la mañana.
Seguiremos fortaleciendo al país, generando un ambiente confiable que atraiga la inversión extranjera y active los sectores generadores de empleo, como el turismo, la agroindustria, la manufactura, el comercio, la construcción y la economía digital. Menos riesgo país, mayor oportunidad de inversión. Promoveremos al Ecuador en el mercado internacional para diversificar la oferta exportable de nuestra producción nacional y apoyar con créditos a los emprendedores que tengan como enfoque la exportación. El 2024 fue de ajuste y nos permite a partir de 2025 inyectar recursos para la inversión en infraestructura que se convierta en empleo directo a la gente. ¡Vota Todo 7! Daniel Noboa, presidente. El amo de la cumbia, el cantante del pueblo, presente en todos los soundtracks de ecuatorianos que se dice llamarse como tal. Mañana, el maestro Gustavo Velázquez. ¿Qué hay más allá de un gran músico? Ella cantaba pasillos, cantaba San Juanes. Mi madre. Su pasión y anécdotas. Has dejado el nombre del Ecuador en alto. Festival Internacional OTI de la canción. Empatamos al primero. Me invitaron a formar parte Don Medardo y sus playas. El Buscador en Red. Capítulo estreno. Mañana, 10:30 de la noche. Por Teleamazonas.